Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, Hola, buenas Hola, Buenas profe. Buenas tardes. Un placer volver a verlos. ¿Cómo andan? Igualmente. Bueno, me alegro. Hoy es miércoles, ustedes tuvieron clase el lunes con Tapia y ayer no hubo clases porque fue el Día del Estudiante, ¿no? Exactamente. ¿Y pudieron ir al picnic de la primavera? ¿Nadie fue al picnic de la primavera? ¿Alguien fue de picnic? Estamos estudiando, profe. Claro. ¿Pero alguien fue de picnic? ¿No fueron a la plaza a fumar porro y a tomar cerveza? ¿Ninguno? De los que no están en cámara, ¿alguien fue de picnic? No, profe, no fuimos. Tienen voz, los que no tienen cámara tienen voz también. Todos estudiando, a full con penal. ¿Alguien que pueda prender la cámara que no está, no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta de los temas del parcial? Ay, qué embole, ¿ya querés empezar a hablar de eso? Bueno, dale. No, tenía una duda porque en el campus hay subido varios fallos y quería saber si son a modo ilustrativo o puede ser que lo tomen en el parcial, que expliquemos algunos de los fallos y eso. Los fallos pueden ser preguntados en el parcial. Lo que no puede en el parcial es saber casos, resolución de casos. Porque los casos abren mucho, ya que corregir exámenes es subjetivo, imagínate si corregimos casos, ¿no? Ricardo, ¿qué serían conceptos? Entonces, básicamente. Sí, obvio, todos los conceptos, razonamientos, análisis, y bueno, en base a todo el material y lo que vimos en clase, ¿no? Bien, ¿el recuperatorio es escrito presencial también? Sí, en principio los presenciales son escritos y los que tienen la excepción les vamos a tomar el mismo día más tarde por Zoom. Bien, gracias. ¿Se sabe el Hola, horario del profe. parcial? El parcial es el jueves a las 3:15 horas y el oral por Zoom a las 19. Bien, Profe, gracias. una consulta. Yo no saqué la excepción, la verdad, pero no estoy en Mar del Plata. ¿Hay forma de que me suma a los que rinden virtual o no? Pero si no estás en Mar del Plata, ¿cómo vas a hacer para... ¿Vas a poner un holograma dentro de la facultad? No, estoy cursando virtual y rindiendo virtual por ahora. Por eso, pero si no estás en Mar del Plata, ¿cómo vas a hacer tu presencialidad? Eh, ¿A futuro decís? No, ahora, pero me estás preguntando una cosa de imposible cumplimiento. No, por eso Si te no, pregunto si si no está estás la en Mar chance. del Plata, ¿cómo vas a estar presencial? Y tendría que viajar, claramente. Un holograma tenés que poner. No, tengo que tomarme un micro, por eso es la cuestión, básicamente. ¿Y dónde estás, Federico? En San Bernardo. ¿Y por qué cuando yo pregunté quiénes eran de afuera vos no me dijiste que eras de San Bernardo? No sé cuándo, hoy, No, antes. sí, no sé. O el cuatrimestre pasado fue eso. No sé, la verdad, me Mm. mataste, pero sí, soy de acá de San Bernardo, que si bien no es tan lejos, bueno, obviamente me implica un esfuerzo no ir hasta Mar del Plata. Yo soy de Eh, Nueva Atlantis. Ah, Federico mira, y somos vecinos. San Bernardo, ¿qué? ¿Joana, vos también? Yo estoy en Nueva Atlantis a unos 10 Ah, kilómetros. sí, ya sé Es cuál es. al lado, sí. Ya sé cuál es.
Y, ¿qué te iba a decir? ¿Y San Bernardo hay mucho viento en invierno? No, no tanto, la verdad. Por ejemplo, yo viví en un momento en Necochea y ahí sí había un viento terrible. ¡Ey, Igual, ey, ey! ¿Qué pasa con Necochea? Pero no me lo vas a negar, hay un viento. Pero no, acá en San... Ah, es como en todos lados. Al lado de la costa va a haber viento siempre. sí, es verdad. Necochea está estigmatizada por el viento. Ahí vinieron a buscar a mi Pero perro. no es tan así tampoco. Yo me Necochea es sorprendí un como poco. que la relacionan con el viento y le bajan el precio con eso. Le bajan el precio por el viento a Necochea. Igual es hermoso, a mí me encanta, la verdad, pero es Mm, verdad que en invierno es bastante hostil. Sí, sí, claro. sí. Bueno, Federico, yo te voy a decir una cosa respecto a lo que vos me preguntás. Yo no tengo ningún problema en que vos rindas virtual, obviamente. La única duda que me genera es si vos no tenés que estar sí o sí exceptuado para poder, ¿entendés? Para que tu examen sea válido. Es que yo tampoco sé eso, por eso Pero primero yo te esa quería, cosa, eso administrativo escapa a mí. sí, tengo Tenés que que comunicarme. pero ya al centro de estudiantes ya preguntales. No, es que justamente hoy le pregunté, viste, a una de las chicas y me derivó Sí. con la secretaría académica, creo que es, puede ser. Ahora te digo bien. No, la secretaría académica sí, Sí, la secretaría académica. pero resolvelo y si no, lo hablas directamente con Camadro. Porque Dale, yo no te quiero decir que sí, pues nosotros con Juan no vamos a tener ningún problema en tomarte virtual. El tema es que el problema va a ser que si es válido tu examen al no tener la exceptualidad, porque si no todo el mundo elegiría, ¿viste? exacto, no, no, es súper entendible. Así que bueno, dale, me manejo así. Entonces, vos no digas nada de esto que te voy a decir. Yo sé, aunque esté grabado la clase, yo sé que ustedes nadie lo va a mostrar en mi contra, pero buscate una excusa para venir. No le muestren la grabación después, ¿eh? No, no, quédate tranquilo. ¿Qué? Pero dale, dale, profe, me fijo si se puede resolver y si no, bueno, viajo igual, encuentro la manera. Bueno, Gracias. Profe, ¿qué nosotros acá Mabel? en el grupo, sí, buenas tardes. Nosotros en el Hola. grupo de WhatsApp, le digo a Federico, tenemos a Rosela, que pertenece al centro de Claro, estudiantes. exacto, Bueno, sí, sí, Rosela. claro, Claro, porque esto pasó lo mismo en contratos y Jessica Rojas, que está en mi grupo de contratos, con la doctora Obligado le dijo que ella tampoco tenía problema de tomarlo en forma virtual, pero la excepción la tienen que hacer desde la facultad. Ah, entonces ahí No se tenés. puede pasar sobre esta autoridad exacto, que es la sí. facultad. Está Por eso bien. yo hoy justo me comuniqué con Rosela, ¿viste? Y bueno, me dijo eso, Claro, que pero mande un mail a la secretaría académica, pero que bueno, claro, tampoco tenía demasiadas chances que me contesten, la verdad. te lo solucionan enseguida porque por la excepción es o por ser persona de riesgo, vivir con familiar de riesgo o no estar en Mar del Plata. Entonces vos estás en otro lugar. Entonces es un temita tener que tomarte un micro por 1 hora, 2 horas, De venir, si acuerdo a lo tenés... que dice Mabel, te van a exceptuar entonces. Sí, sí, lo van a exceptuar de una, profe, de una. Entonces hacelo legal, Fede. Sí, te Sí, sí, voy conviene a, porque... voy a mandar el Por más, mail. por más que te guste lo ilícito, hacer una vez algo legal. Hacer alguna vez algo legal. Y bueno, profe, así soy. Mm. Escuchen, entonces, el parcial es a las 15 horas y el escrito presencial y el oral es a las 19 por Zoom. ¿Eh? Bueno, bien. Otro tema, chicos, confirmamos la clase de cierre de teoría de la pena para el lunes siguiente, el lunes 27. En el horario de clase vamos a tener una charla con una persona que se encuentra actualmente en la actualidad presa en el penal.
después vamos a hacer un flyer porque la charla va a ser nuestra, pero la vamos a abrir al público para ver a otros estudiantes, básicamente, para ver los que quieren conversar con esta persona. La charla se va a centrar básicamente para darle un cierre a la teoría de la pena, o sea que podemos conversar con él todo lo que tenga que ver con el régimen carcelario, con el cumplimiento de esa pena, y él va a contar su experiencia personal en el encierro y fundamentalmente cómo él, a través de los talleres de literatura y del estudio de la literatura, y a través de la literatura, pudo conectar con la realidad. Bueno, cosas que le va a contar él en su momento. Ya les digo, va a ser el cierre de las bolillas 2021 y lo único que no vamos a poder... perdón, va a hablar él, va a estar con él también quien es su profesor de literatura en la cárcel, y va a estar también su psicólogo acompañante, ¿no? ¿Quién es su psicólogo acompañante? Vamos a poder hablar con él de toda la cuestión del régimen carcelario, no así sus cuestiones que hacen a su vida personal, digamos, y tampoco la cuestión relacionada por los motivos por el cual él está detenido, salvo que él inicie ese aspecto de la charla. Si ustedes van a asumir alguna pregunta que quieran hacerle a nivel personal, lo que les pido es, digo, más allá personal, más allá del delito cometido, ¿no? Que ese tema es preferible no tocarlo por respeto. Lo que les pido es cualquier otra pregunta a nivel personal, tengan mucho cuidado cuidando su intimidad, ¿no? Traten de cuidar su intimidad. Está claro esto, ¿no? Pueden preguntarle lo que quieran, pero tengan cuidado a la hora de resguardar su intimidad o su vida privada. ¿Está bien? Igual podemos preguntar y él responder si quiere o no quiere, ¿o no? No cosas relacionadas con el delito por el cual está preso. O sea, yo no podría preguntarle, decirle, por ejemplo, si querés, obvio con todo respeto, podés contarnos por qué estás en la cárcel. No, Y eso no. Eso se obvia directamente. Sí. Bien. Salvo Y que haya alguna alusión a eso por iniciativa que propia. él lo haga, claro, bien. Bueno, Va a entonces... ser en horario de clase, ¿no? Sí, sí. Arrancamos en el mismo horario y por el mismo ID y código de ingreso. Digamos, por eso es una clase de cierre de la teoría de la pena. Porque no podemos ir al penal. ¿Bien? Bueno, niñez, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Mi intención es, en la clase de hoy, agotar 2 temas. Una es escuela clásica y el otro tema es la escuela positiva, o el positivismo criminológico. Yo voy a intentar hacer una síntesis de ambos, con sus respectivos contextos históricos y sociales y culturales, y después cualquier cosa, si nos queda un poco de tiempo, ampliamos, pero la idea es que ustedes puedan tener un pantallazo general de esos 2 temas que van a entrar para el parcial, para el primer parcial. Entonces, como estamos cortos de tiempo, voy a intentar primero agotar los 2 temas y después en todo caso volver con detalles de cada una de las cosas que veamos, ¿sí? Sí, disculpe, profe. Sí, Sandra. Si apago la cámara es porque me dice que la banda, el ancho de banda es muy bajo. Igual no te veo, así que lo mismo. Ah, bueno, no sé cómo ponerme, ahí está mejor. No, no te veo, sos una sombra.
Una sombra con, Hoy una con lentes en la sombra, cabeza. Una sombra con lentes en la cabeza. Sí. Sí. Tendré que poner en otro lado. Yo insisto con que prendan las cámaras porque para mí es la única manera que podemos suplir la presencialidad, porque allí no hay nada como ponerle el rostro al otro, ¿no? Y miren, mira qué justo, porque nosotros no tuvimos tiempo de conversar sobre el concepto de otredad, ¿no? Estaría bueno hacer una clase sobre eso, ¿no? Sobre la otredad. Pero una de las cuestiones centrales que se analiza, sobre todo desde la perspectiva antropológica de la otredad, es el rostro del otro, ¿no? El rostro del otro. El cara a cara, diría Levinas, Emmanuel Levinas. El cara a cara. Ricardo, la mía está apagada porque en el pueblo tengo mala conectividad. ¿Qué pueblo? Ramón Santamarina, partido de Necochea. Qué bueno. Pará. Ah, Ramón Santamaría pertenece a Necochea. Santa Marina. Ah, pero no Está pertenece a así. Necochea. Sí, a 64 kilómetros de Necochea, entre Necochea y Tres Arroyos. Ah, bien. Genial, genial, Brian. Bueno, que en el pueblo hay baja conectividad. Claro, sí, el mejor plan de internet es de 2 megas, para que se den una idea, cuando en la ciudad ya hay de 50 más o menos. Claro, Entonces, sí. si yo prendo la cámara, no lo escucho a usted. Ah, sí, eso pasa, suele pasar. Sí. Bueno, Brian, genial. Bueno, bueno, seguimos entonces. Bueno, arrancamos con el primero de los temas que quiero conversar con ustedes, es todo lo que se conoce en torno a lo que se llama dentro del derecho penal la escuela clásica. Nosotros vimos un acontecimiento y una, vamos a ponerle función del sistema penal en una época determinada que fue la Edad Media, ¿sí? O sea, elegimos un acontecimiento histórico para analizar dentro de ese acontecimiento histórico cuál era el funcionamiento del sistema penal, que fue todo lo que tiene que ver con el Malleus Maleficorum, o martillo de las brujas, dentro de la contextualización histórica de lo que los europeos llaman Edad Media. Nosotros ya hicimos una crítica, creo con ustedes, ya ni me acuerdo si fue con ustedes o no, una crítica de esta división de edades que hace el eurocentrismo, ¿no? Al cual la criticamos y decimos que es una invención por medio del cual el eurocentrismo y el poder central europeo pretendió ponerle fin a la historia, ¿no? Fin a la historia. La historia es lo que nosotros decimos que es, y la historia dura hasta que nosotros decimos que dura, ¿sí? Entonces, en pos de eso, le pusieron nombre a una edad antigua que terminó siendo, sin lugar a dudas, la edad mucho más moderna que lo establecido por el eurocentrismo, y terminaron poniéndole una edad media a una edad que es realmente antigua en función de los avances y del progreso de la humanidad sobre la Tierra, ¿no? Hecho este recordatorio, nosotros vamos a trasladarnos a la Edad Moderna, entonces, para empezar a hablar de la escuela clásica. Y nos vamos a ubicar, chicos, vamos a arrancar históricamente, simplemente para poder realizar la síntesis que aquí pretendo, vamos a ubicarnos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Es una determinación convencional
que lo hacemos a los fines de poder sintetizar la escuela clásica, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse en dónde estuvo presente la escuela clásica y cómo influyó sobre el derecho penal en la actualidad. Tengan en cuenta que esto es una arbitrariedad, digamos, es caprichosa la determinación histórica que estamos haciendo, pero bueno, es a los fines académicos y de entendimiento. Las modificaciones en la historia de la humanidad, muchos de ustedes ya deben saber esto, no se producen de un día para otro, sino son procesos de cambio, ¿no? Procesos de cambio, salvo la caída del meteorito, fuera de eso, los procesos gestados desde el propio ser humano son justamente eso, procesos y no acontecimientos que suceden de un día para otro. Por eso es caprichosa este convencionalismo. Pero lo que no deja de ser verdad, que tanto en el siglo XV, que es el primer siglo que nosotros señalamos, como en el siglo XVIII, estuvieron presentes dos acontecimientos que podemos utilizar, simplemente utilizar, como hitos, como mojones en la historia de la humanidad, que señalaron puntos de inflexión para esos cambios, ¿no? Esos cambios que se venían gestando con anterioridad. El primero de esos acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XV, al cual vamos a hacer referencia, es la conquista, la colonización y el genocidio de América en manos de, en ese entonces, el poder central español. En definitiva, la colonización de América. Y el segundo de los acontecimientos, para también utilizarlo como hito de este periodo histórico, nos vamos a referir a lo que se dio en conocer con el nombre de Revolución Francesa, ocurrida el 14 de julio de 1789, finales del siglo XVIII. Bien. ¿Por qué yo señalo arbitrariamente estos dos acontecimientos históricos? Porque dentro de estos dos acontecimientos históricos va a tener su nacimiento, va a tener su comienzo de desarrollo y su primer punto de auge de lo que nosotros conocemos bajo el nombre del capitalismo. El capitalismo, haciendo referencia a la centralidad del capital como eje en torno al cual rige la vida humana. Entonces, el capitalismo nace con la conquista de América y logra uno de sus puntos más altos con la Revolución Francesa, y ahí va a aparecer la escuela clásica del derecho penal y de otros saberes de la época, no solo del derecho penal, va a aparecer a partir del triunfo de la Revolución Francesa, que es el triunfo, como vamos a ver, de una clase social sobre otras clases sociales, y esa clase social triunfante va a ser conocida como la burguesía, que es la clase social, si queremos dividir la existencia humana en torno a este capitalismo en clases sociales, la burguesía va a ser la clase a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Nosotros, todos nosotros, somos parte de esa clase burguesa que triunfa, nace y triunfa y conquista el poder el 14 de julio de 1789. Ahí logra el poder. Pero esa clase burguesa empezó a gestarse
empezó a gestarse el 12 de octubre de 1492, fecha en la cual España pone por primera vez el pie sobre el territorio americano. ¿Mm? Bien. ¿Por qué decimos que el capitalismo nace con la conquista de América? En puridad, no es que nace el capitalismo con la conquista de América, sino nace una etapa previa al capitalismo, muy importante y trascendental para su forzamiento, que es el mercantilismo. Todas cuestiones que deben haber escuchado en algún momento de su estudio, ya sea en la escuela secundaria, en algún momento cuando estudiaron historia, lo que sea, deben haber escuchado del mercantilismo. El auge de la moneda, ¿no? Del metal. Motivo por el cual se produjo el saqueo por parte de España e Inglaterra de los territorios americanos, y consecuentemente de ese interés por el oro y la plata, por ese saqueo, el genocidio americano, que señalan aproximadamente un número aproximado de 60 millones de seres humanos, ¿no? En ese momento, pueblos originarios. Todo ese gran genocidio ocurrido en la historia de la humanidad fue como consecuencia del interés por parte de las coronas europeas de obtener tanto la plata o el oro. Fuente de riqueza, fuente de intercambio, y de ahí que al periodo se lo conoce como el periodo mercantilista. Unos, los españoles, de mano directa, obteniendo las riquezas directamente de los recursos naturales de los territorios americanos. Los que quieren, por favor, yo les insisto en hablar directamente, ¿sí? Porque me distrae mucho leer por chat. Así que, si Perdón, quieren... Sí. Sí, no te quería interrumpir, la verdad. Te quería preguntar si esto es lo que algunos autores llaman acumulación originaria, digamos. Muy bien, Federico. Iba a hacer referencia a eso con posterioridad. Estás en lo cierto, pero no algunos autores. Toda la escuela marxiana, en realidad Marx habla en el Capital, si no me equivoco ahora es el capítulo 23 del Capital, habla de la acumulación originaria, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo? ¿Por qué acumulación originaria? Porque lo que hacen es el saqueo del territorio americano, llevarse todo el oro y la plata y acumular por primera vez las riquezas, y con ese el poder, y a partir de ahí la acumulación de riqueza monetaria y riqueza territorial, ¿no? Sí, sí. En ese sentido es el concepto de acumulación originaria. ¿Está bien? Sí, profe, Bueno. gracias. Bueno, entonces, chicos, Europa se forma y logra su auge por primera vez a partir de la conquista y la colonización del territorio americano. Profe, 1492. Exactamente, Clara, así es, 1492. Entonces, toman todas las riquezas del territorio americano, y con esas riquezas, yo les decía, primero España, después Inglaterra. Inglaterra lo hace de segunda mano, porque Inglaterra pudo hacer la revolución industrial que hizo por dos grandes saqueos. Inglaterra saqueó a España a través de la piratería, se adueñaban de toda la riqueza obtenida por España a través de la piratería, y se saquearon del Oriente todas las invenciones que permitieron la construcción y la realización de las principales maquinarias que permitieron la revolución industrial.
Cuando nosotros los americanos y los latinoamericanos nos autopercibimos como la peor lacra de la humanidad, cuando nosotros los americanos nos autopercibimos como aquellos de humanos desastrosos que debemos copiar todo lo que se hace afuera, que afuera siempre es mejor, ¿no? Que todo lo que viene afuera es bueno y nosotros nunca sabemos si aprendemos de nada, yo les contesto y les digo que nosotros jamás nos enriquecimos saqueando países. Por eso nosotros somos pobres. Aquellos países y regiones que se dicen superiores, lograron esa superioridad saqueando otras culturas, saqueando otras civilizaciones, mucho más civilizadas que ellos. Nosotros somos pobres porque nunca nuestro continente se dedicó a saquear otras naciones, como sí lo hizo Europa en África y sí lo hizo Europa en América Latina y sí como lo está haciendo Estados Unidos aún en Oriente, en África y en América Latina. Entonces, muy por el contrario, yo siento mucho orgullo de ser latinoamericano. Debemos sentir mucho orgullo por ser parte de esas culturas que jamás, para salir de la pobreza, aprovecharon la superioridad violenta o bélica que tuvieron en relación a otras naciones o a otras culturas. Entonces, no me vengan a hablar a mí de progresismo, no me vengan a hablar o no nos vengan a hablar a nosotros de ser inferiores a nadie, porque en Berlín se dividieron el mapa de África, esas supuestas naciones avanzadas, progresistas, mejores que nosotros, que todo lo hacen bien, ¿no? Y hoy aún siguen explotando ese continente y tienen la tremenda caradurez de no aceptarlos en su continente y tratarlos como unos migrantes delincuentes, ¿no? Tienen la caradurez cuando en una ciudad como fue Berlín, a finales del siglo XIX, se sentaron frente a un mapa y se dividieron el continente y comenzó el gran saqueo, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta esto no solo para cargar con orgullo nuestra pertenencia o nuestro estar situado en Latinoamérica, sino para empezar a generar un pensamiento propio, un pensamiento situado, un pensamiento no solo del ser que viene impuesto desde Europa, sino del estar. Nosotros estamos en Latinoamérica, podemos generar nuestro propio pensamiento y en materia jurídica, en materia de derecho, podemos empezar a gestar nuestras propias formas de relaciones humanas, sin estar dependiendo de lo que nos vengan a decir de afuera. Dejemos de ser sujetos pensados por otro, pensados desde afuera, y empecemos a ser sujetos pensantes, dueños de nuestro propio destino. Ese es el verdadero cambio, esa es la verdadera independencia y esa es la verdadera soberanía que está en manos de ustedes y de las aulas universitarias que empiecen a generar este tipo de conciencia y este tipo de conocimiento. Nunca nosotros llevamos adelante un saqueo, jamás una nación latinoamericana se valió de la destrucción de otra cultura para poder enriquecerse. Eso no sale en los canales de televisión, no sale en lo de los discursos políticos, no sale en las páginas ahora virtuales de los diarios, ¿no?
Eso no se dice, y es lo que hay que poner encima, arriba de la mesa cada vez que pretenden ponernos en un lugar de inferioridad y hacernos sentir la inferioridad. Lo peor de todo es cuando nosotros asumimos ese rol y nos autopercibimos inferiores. Nos autopercibimos inferiores. Bueno, en ese sentido, no sé si les gusta Capusotto, o lo ven o lo vieron. Hay un personaje de Capusotto que es el que nunca viajó afuera, pero le contaron, que es un cantante pop que canta de todo lo bueno. Enrique Solari. ¿Cómo? Enrique Solari se llama. Ah, Solari, sí. Que nunca viajó, pero le contaron, ¿no? Del café. Que todo lo de afuera es mejor. Sí, es mejor, pero ¿qué? Gracias a lo que introdujo Federico, ¿no? Esta apropiación originaria. Bueno, bien. ¿Qué pasó en ese periodo histórico? ¿No? ¿Qué pasó en ese periodo histórico y cómo aparece la escuela clásica? Vamos a ir rápidamente. Hubo grandes cambios en la historia de la humanidad a partir del descubrimiento de América. Nace y se desarrolla y llega también a su auge el comercio. El comercio tal cual lo entendemos ahora. No es que antes no existía el intercambio de bienes, ¿sí? Simplemente que nace el comercio como lo vemos ahora. Ya no el intercambio de bienes, sino la sistematización del intercambio de bienes y servicios. Nacen las grandes urbes, las grandes ciudades, también. No es que no existían ciudades. Ah, perdón, Joana, ¿vos querías decir algo? Me pareció que levantaste la mano, perdón. No, cuando habló de Capusotto le dije que sí, que lo miraba. Ah, está bien, está bien. Bueno, les decía, en ese periodo nace el comercio, nacen las ciudades, las urbes, en función de ese comercio, y esto se produce por el traslado del campesinado, de la vida del campo a la vida de la ciudad. Yo les voy a hacer una pasadita rápida por todo esto, lo tienen en los apuntes, pero para poder avanzar y ir directamente a la escuela clásica, para que ustedes se ubiquen históricamente, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el comercio generó las grandes ciudades. ¿Por qué generó las grandes ciudades? Porque justamente el comercio hacía que la necesidad del acercamiento en las relaciones humanas. Por eso nacen las grandes urbes. Piensen, que el ser humano se autoabastecía previo al nacimiento, el auge del comercio, ¿no? Se autoabastecía. Ese autoabastecimiento ocurrido en el campo, ya avanzada la agricultura, por supuesto, y la explotación animal, avanzado eso, se autoabastecía. Entonces, para ejercer el comercio necesitó acercarse al otro para generar esos intercambios de bienes y servicios. A partir de eso nace la ciudad, ¿sí? La urbe como ustedes la conocen. Bien. Se produce lo que se conoce o se dio a conocer después, como Federico nos dijo, la división social de clases, ¿no? La división social de clases. Federico trajo esta idea marxiana de la acumulación originaria que también trae de la mano esta división de clases, ¿no? Se construyen la clase propietaria, la clase asalariada y los desocupados. Se pasa de un sistema feudal a un sistema capitalista y ese traspaso hace la creación de clases, ¿no? Antes estaba el rey, el papa, los señores feudales, los vasallos, los siervos de la gleba. Se reconvierte esas relaciones humanas en clases sociales, los propietarios, que son los dueños de los modos y aparatos de producción, los asalariados, los que viven
a partir de un salario, mediante salario que es producto o es el resultado del trabajo en esos medios de producción, y los que quedan afuera del mercado de trabajo, que son los desocupados. ¿Bien? Todo eso surge en ese periodo que yo les estoy señalando. Rápidamente, en materia política, ustedes saben que nace la república, la idea de república, con la Revolución Francesa, la división de poderes. Si no entienden algo, me preguntan, estoy yendo demasiado rápido por una cuestión de tiempo. La división de poderes, antes no existía, antes existía una monarquía vertical, ¿sí? Todo el poder era unipersonal en la cabeza del rey o en su momento en el papa, ¿sí? Bueno, esa monarquía feudal se transforma en una república con una división de poderes, como ustedes los conocen, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Nacen los estados-nación, tal cual los conocemos ahora, para muchos, y en una visión marxiana de esos estados-nación termina siendo la división capitalista del mundo, o sea, el poder se divide en territorios, y así nacen los estados-nación. Hubo cambios en materia religiosa, nace el protestantismo en esa época, Lutero, Calvino, fundamentalmente de la mano del comercio. Sé que esto es una visión claramente sintética de lo que pasó, pero para que ustedes, mi idea es llegar a la escuela clásica, pero para que tengan una idea de todas las cosas que pasaron, cualquier cosa retomamos el tema, pero la idea es que de la mano del comercio nace el protestantismo, otra religión dentro del catolicismo donde se aceptaba el comercio, distinto a el catolicismo judeo-cristiano de la época, que no permitía y condenaba el comercio. O sea, ¿por qué nace el protestantismo? Y porque el poder necesitaba la pata de la fe, necesitaba de una religión que avalara su actividad, ¿no? Ahí nace la iglesia protestante. Simplemente, como les digo, les estoy señalando algunos cambios. Y finalmente, en materia jurídica, como importante, van a surgir la propiedad, el derecho de propiedad, el contrato, y la herencia. Bueno, todos esos cambios se gestaron en ese periodo de tiempo que yo les acabo de mencionar. Después, si ustedes se acuerdan o tienen alguna duda respecto de algo, me lo hacen saber. Pero entonces, en el marco de esos cambios nace la escuela clásica, que es lo que nos interesa al derecho penal. Fíjense y tengan en cuenta que son cambios extremos, cambios radicales de la vida del ser humano sobre la Tierra, ¿no? Estos acontecimientos históricos y fundamentalmente el descubrimiento de América para los europeos implicó un cambio radical en la manera de vivir, ¿sí? Si bien fue un proceso, sí, tuvo una radicalización extrema. Pero ¿qué pasa? Fueron las bases de lo que luego se vino a construir acá América, ¿no? Digo, intencionalmente se vino a construir porque nosotros fuimos construidos desde afuera, ¿no? Nosotros no nos construimos a nosotros mismos, sino las instituciones,
las reglas, la manera de vivir, siempre las importamos de afuera, fundamentalmente de Europa. Nosotros nunca logramos una existencia auténtica, ¿no? Al modo heideggeriano, sino siempre fuimos sujetos pensados desde afuera. Incluso las instituciones jurídicas, ora de Europa, ora de Estados Unidos, siempre las trajimos desde afuera. Nunca logramos ni siquiera construir nuestras propias reglas de convivencia. Entonces, ¿quiénes le dieron el marco racional a este triunfo de la burguesía, este triunfo de la clase comerciante y digo triunfo en el sentido de que con la Revolución Francesa la clase comerciante logra el poder, ¿no? Logra llegar al poder. Quizás estoy siendo demasiado rápido. Les pido por favor si no entienden algo, porque por ahí doy por sobreentendido algunas cosas y alguno se puede perder. Pero si no entienden me preguntan. Con la Revolución Francesa lo que se logra es que la clase comerciante que empezó a pujar contra la clase feudal, ¿no?, logre el poder. La toma de la Bastilla, que en definitiva era una cárcel, la toma de la Bastilla, significó el derrocamiento del sistema feudal y el logro definitivo del poder burgués, digamos, de la burguesía con la toma del poder. Y la construcción de todas estas instituciones que le terminaron siendo funcionales a sus necesidades. Entonces, el poder en manos de la burguesía necesitaba la construcción de una racionalidad, o sea, un sentido a lo que estaban haciendo, y necesitaban también una pata moral o ética. Entonces, el poder construyó la racionalidad a través de la escuela clásica y los principales pensadores de la época. La burguesía iba a tener el poder. Profe, ¿uno de los pensadores fue Descartes? ¿Puede ser? Sí, señorita, muy bien, Clara, muy bien. Muy importante Descartes. No vamos a poder hablar demasiado de él, pero sí, Clara, está bien que lo señales. Si querés, ahora hacemos una pequeña mención de él. Pero, digamos, desde el saber construyeron una racionalidad. El poder lo tuvo la clase comerciante y la fe la cubría el protestantismo. Ahí tenían las tres patas para poder sostenerse dentro del poder, y vaya si lo lograron, que el poder burgués dura hasta nuestros días, ¿no? A pesar de algunos intentos de terminar con ese poder burgués y buscar otras formas distintas de relaciones y de convivencia humana en el planeta, pero hasta la actualidad no se pudo, sino más bien el poder burgués a partir del neoliberalismo. Hablamos de 1972-74 en adelante, sentó aún más sus bases, se profundizó su poder, el poder burgués se ha profundizado y lamentablemente estamos asistiendo a una nueva profundización a partir de la pandemia que hemos sufrido y estamos sufriendo todos, porque se logró la comercialización, o sea, introducir en el aparato comercial ese comercio que nació en el siglo XV, chicos, ni más ni menos. Se profundiza a partir de la introducción de las necesidades para paliar la pandemia en el sistema de mercado. O sea, se logró que todos los grandes dueños los dueños de los grandes aparatos de producción, hoy multinacionales, se enriquezcan con la pandemia. Me refiero a las grandes farmacéuticas, las grandes productoras de alimentos, las financieras, lograron enriquecerse muchísimo más que el común en pandemia, y el pueblo se
empobreció. Entonces, muy que le pese a algunos filósofos que intentaron decir que iba a haber un cambio, un antes y un después de la pandemia, lo cierto que la realidad nos muestra que la pandemia produjo menos gente mucho más rica y más gente mucho más pobre. O sea, capitalismo en su máxima expresión. Capitalismo, ni siquiera se pudieron liberar las patentes de las vacunas para que toda la humanidad pueda ser vacunada. Los alimentos aumentaron exponencialmente, siendo la única industria la cual pudo funcionar en época de pandemia. Las farmacéuticas se enriquecieron exponencialmente, las empresas dedicadas a las finanzas se enriquecieron exponencialmente y hubo, por el contrario, muchísimos más pobres. Entonces, chicos, estamos acudiendo, mal que nos pese, a un reforzamiento, a una situación que le dio carácter constitutivo al sistema capitalista. Hay más capitalismo durante la pandemia y después lo que estamos aún saliendo de la pandemia. La pandemia no pudo vencer al capitalismo, no pudo vencer a esta forma de relación social, ¿no? No lo pudo vencer. Aún ahí las cosas se debían comprar y pagar lo más caro que el mercado lo fijara. Y el mercado fijó que las cosas se iban a pagar de esa forma. Bien, entonces, la escuela clásica, como otros pensadores, vinieron a darle racionalidad a esto que yo estoy diciendo. En su momento, a la clase burguesa incipiente a partir de la Revolución Francesa. Esto es importante, ¿por qué? Porque la escuela clásica le va a dar un rol al sistema penal, como en su momento lo tuvo en la Inquisición, le van a dar un nuevo rol al sistema penal acorde a las necesidades del capitalismo y de la burguesía. Acorde a las necesidades del capitalismo y la burguesía. Profe, mediante Sí. la razón, el hombre va adquiriendo absoluta centralidad. O sea, y ahí se está refiriendo al antropocentrismo. Estás clara con ganas de hablar de la filosofía. Tenés ganas No, bueno, de estoy filosofía. tratando de relacionar los temas. No, a mí me encanta, porque yo dedicaría la clase a hablar de filosofía, pero nos quedamos poco tiempo, pero tenés razón, o sea, la Revolución Francesa puso en la centralidad a la razón, ¿no? A la razón. Y justamente se pasó de un teocentrismo a un antropocentrismo, porque obviamente la razón es una condición del ser humano, ¿no? Digamos, es, en definitiva, la razón es lo que lo distingue, según los pensadores clásicos, iluministas, lo distingue de los demás seres de la Tierra, ¿no? La razón. Puso el hombre en la centralidad, y por eso se llama un antropocentrismo, sí. Todo eso llevó a tener como un segundo eje que a la construcción del sistema penal. Claro, el sistema penal se va a construir en base a estas necesidades, ¿no? Y a estas concepciones que hacen la escuela clásica. Pero para mediante el hombre, la razón, todo eso. No nos adelantemos, nos vamos por partes para así podemos llevar un hilo, digamos, pero está muy bien lo que vos decís, Clara, está muy bien. Está bien. Bueno, retomemos entonces. La escuela clásica, como Clara nos adelantó muy bien y muy acertadamente, va a construir una racionalidad. ¿Qué quiere decir? Una manera de ver el mundo y de ver al otro. Esa manera de ver el mundo, vamos a concluir, que le va a resultar muy útil a la burguesía. Entonces, esta conexión entre el saber que construye una mirada del mundo y el poder, parece ser que no es solo coincidencia, ¿no? Parece ser que el saber, una vez más, se vuelve a unir al poder, ¿no? Y a darle letra al poder para poder justificarse. ¿Bien?
Entonces, para justificarse, van a construir una manera de ver el mundo, una concepción del individuo, un concepto de ser humano, un concepto de comunidad también, novedoso y sobre todo práctico, A ver, espérenme un segundo. Acá está. Esto es lo que hacía referencia clara. ¿Llegan a leer el discurso del método de René Descartes? Bueno, este es el comienzo de la racionalidad burguesa. Sería pienso, luego existo. Muy bien, Clara, muy bien. Son cosas que me quedaron del colegio. Como verás, tuve... Genial. Pero ahora vamos a ver por qué dijo por qué señala esa frase. Este libro se escribió en 1637. Imagínense que 1500 fue la conquista de América. Un siglo y medio después, pienso, luego existo, ¿no? La racionalidad al poder, o sea, el ser humano al poder. Porque ¿quién es el dueño de la racionalidad? El ser humano. La razón la tiene el ser humano y ningún otro ente del planeta. Bien. Si quieren les señalo, no, pero nos vamos a ir muy del tema. La página donde Descartes en este libro, se los recomiendo para los que quieran estudiar con profundidad esta época histórica. Ese es el comienzo del pensamiento racionalista de la Revolución Francesa. Bueno, profe, ¿cuál una era el consulta. concepto? Sí, Lucas. Usted decía que la escuela clásica entonces le va a dar un rol al sistema penal para sostener al capitalismo. Sí, en realidad para sostener a la clase burguesa. Bien, y seguido de ello, se podría decir que el que más cerca está del capital está más lejos del sistema penal, y viceversa. Epa, bien, podría ser una metáfora interesante para señalar, Lucas, el rol del sistema penal. Es interesante lo que decís, sí, digamos, como un anticipo de lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ¿cómo va a ser el ser humano para la escuela clásica? Van a construir un concepto de ser humano a la medida del comercio, ¿no? A la medida de las necesidades de la clase burguesa. Como van a construir un concepto de comunidad a la medida de la clase burguesa. Y esto lo va a hacer el iluminismo, o sea, los pensadores de la época y la escuela clásica. La escuela clásica lo que va a hacer es darle un sentido comercial a la pena. Un sentido comercial a la pena. La pena va a cumplir una función que le va a ser, obviamente, funcional al comercio. Bueno, pero profundicemos un poquito esto, que es lo importante. ¿Qué es el ser humano para el iluminismo y qué es el ser humano, por ende, para la escuela clásica después? Para que ustedes puedan tener alguna referencia, esta conceptualización la vamos a sacar de la tradición filosófica de la época, comenzando por Descartes en 1637, seguido por Kant, Immanuel Kant y por Hegel. Esa tradición filosófica, Descartes, Kant, Hegel, son los que nos van a marcar la idea de ser humano como un ser racional. Que nos van a destacar la idea de una racionalidad buena. Ustedes cuando les dicen que algo es racional, si yo les digo a ustedes que algo es racional, yo les voy a despertar a ustedes la idea de algo bueno.
A ver, levanten la cabeza, chicos, levanten la cabeza. Si nosotros hablamos de algo racional, si yo les digo, este sujeto es racional, o es razonable lo que vos me estás diciendo, ambas frases tienen una connotación positiva. Lograron, el capitalismo, el iluminismo, logró darle a la razón una connotación positiva. Pero lo que nunca nos dicen y no nos hacen internalizar es que razonable fue Auschwitz. Que algo racional fue el genocidio latinoamericano. También fue racional. Que racional fue el genocidio armenio en manos de los turcos. Que racional fue la Segunda Guerra Mundial. Que racional fue Hiroshima y Nagasaki. Que racional fue el gas pimienta de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Todo eso también fue racional. Sin embargo, sí. Creo que lo asocio más como a una lógica de las cosas, a tener un sentido a la vida, algo así lo relaciono. Está muy bien lo que decís, Clara, muy bien. Esa es la racionalidad positiva. Pero eso que hace que pongamos al ser humano en una escala de superioridad frente al resto de los entes que están en la Tierra. Entonces nos permite la destrucción de esos entes. Como la destrucción del planeta. Entonces, encierra ahí una aporía esa mirada de la racionalidad solo positiva, porque la racionalidad también es negativa. Entonces, bajo esta idea, construyeron el concepto de ser humano económico, siguiendo esta idea de una razón positiva, ¿no? O solo positiva. Entonces nos dijeron, y aún nosotros hoy nos creemos, que el ser humano es un ser que todo lo mide en términos de costo y beneficio, un ser económico. Que todo lo mide en función del placer y del dolor. Pero como la razón es positiva, esa racionalidad le va a servir al ser humano para elegir siempre el bien antes que el mal. Entonces, como nosotros todo lo medimos en función del costo y del beneficio que va a significar para nosotros, y somos seres racionales, vamos a tender a elegir el bien y no el mal. Chicos, esto es fundamental para que ustedes entiendan el sentido de la pena. Porque con Juan Tapia ustedes vieron las teorías de la pena. Y las teorías de la pena dicen que la pena sirve para prevenir delitos. ¿Pero por qué sirve? Porque parten de la idea de este ser humano, racional. Entonces dicen, el ser humano no va a cometer delitos porque ante la amenaza de recibir una pena se va a retraer de cometer delitos porque si no, como todo lo mide en función del costo y del beneficio, va a buscar hacer su beneficio y no su costo. Cometer delitos implica una pena, entonces no voy a cometer delitos porque la existencia de una pena me va a reprimir a mí de cometer delitos y voy a buscar mi beneficio. ¿Se entiende esto? ¿Entienden cómo es fundamental relacionar el concepto de ser humano con las funciones de la pena? ¿Entienden por qué es tan importante que ustedes tengan claro qué concepto de ser humano tienen ustedes para analizar y decidir cuál es el sentido del sistema penal?
Profe, se relaciona con la parte de resociabilización, de eliminación o neutralización de la pena, o sea, del reo. Claro. La parte de la prevención. Exactamente, exactamente. O sea, ¿cuál es la idea del castigo para la escuela clásica? El castigo debe servir para prevenir delitos, ya sea resocializando al sujeto para que no los vuelva a cometer, o ya sea para que la sociedad no cometa delitos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser racional que todo lo mide en función del costo y del beneficio. Es como que según Beccaria dice que hay una manera, es la forma de pensar que tiene el hombre. Claro, exactamente, exactamente. Beccaria toma de estos filósofos que yo les señalé, que era lo que se imponía en la época, que la racionalidad era buena. Era una forma de pensar para no hacer las cosas mal y hacerlas bien. Y porque el ser humano, al ser racional, tener esa racionalidad buena, va a elegir siempre el beneficio ante el costo. Entonces, fíjense cómo ellos toman una idea de ser humano a la medida de las necesidades del comercio. ¿Por qué? Porque el ser humano busca el placer y no el dolor. ¿Y el placer dónde está? Está en el hedonismo, en el placer mundano, en el placer que nos da la materia. ¿Van entendiendo? Esto no lo van a encontrar en ningún libro, chicos. Esto quiero que ustedes lo entiendan para que vayan al fondo de lo que van a leer durante toda su vida respecto al derecho penal, las teorías de las penas. Esto es el fondo, son las aguas subterráneas, es lo que subyace a todo lo que se dice, ¿sí? Profe, perdón que lo interrumpa. En el placer y no en el dolo, ¿era? En el dolor, Clara. En el dolor, ok. Sí, contrario al dolor, ¿no? Placer contrario al dolor. Nosotros creo que ya hablamos un poco de que el ser humano es mucho más que esto, ¿no? Creo que hicimos referencia a esto, ¿no? El ser humano no es placer y dolor. Nosotros no hacemos las cosas en función del costo y beneficio. Nosotros no somos lo que los europeos dicen que somos, o que los europeos dijeron que somos, ¿no? Somos mucho más que eso. Somos mucho más que costo y beneficio. Nosotros hacemos las cosas, sí, utilizando nuestra razón, pero también somos seres pasionales, seres emocionales. A nosotros no solo nos mueve la razón ni el beneficio, también nos mueve la pasión y la emoción. Sobre todo, la pasión y la emoción antes que la razón. Entonces, es mentira que el ser humano es lo que dicen que es. Entonces, cuando ustedes le digan, la pena sirve para resocializar, bueno, decime qué pensás vos del ser humano antes de decirme para qué sirve la pena. ¿Entienden la crítica que estoy haciendo? Bueno, avancemos. Profe, ¿le puedo hacer Entonces, sí, claro, ¿quién? una consulta? Yo, Lucas. Lucas, sí. ¿Me puedo traer un poco al ordenamiento jurídico, al derecho? Usted dice todo esto de la escuela clásica, ¿no? Sí. Como el hombre, ser racional, que evita el dolor. ¿Cómo lo relacionamos con el derecho? O sea, cuando nosotros tenemos que interponer una demanda, hay que ser racional y hay que explicar los argumentos. Cuando yo en una clase le preguntaba, bueno, el derecho penal o las normas no contemplan los factores emocionales, entonces no dice la norma, bueno, cuando usted está cansado de que lo roben, no será legítima defensa. Bueno, no me acuerdo cómo le había hecho la pregunta, pero se entendía como que no contempla los factores emocionales. ¿Cómo se relaciona, no? Todo esto. Está bueno, Lucas, está bueno. Está bueno. Faltan ver algunas cosas todavía y está bueno lo que vos planteás.
lo que yo te estoy diciendo es, digamos, para lograr una mínima profundidad en el análisis que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es relacionar la construcción de un concepto de ser humano con la construcción de un fin de la pena. Después veremos si eso es trasladable a las demás instituciones que rigen todo el ordenamiento jurídico de una nación, ¿sí? Veremos en el derecho civil, tomemos un ejemplo, si querés, el derecho de familia, si parte de la idea de esta invención de ser humano, que no es para construir determinados institutos. ¿Me seguís, Lucas, en el razonamiento? Nosotros Sí, ahora lo que ¿podría estamos ampliarlo? contemplando es que la pena se le otorga una función en base a un concepto de ser humano que no existe, o al menos un concepto limitado de ser humano, ¿está? Claro, sí, sí, eso lo entiendo. Yo lo que digo es que mientras tanto está la pena ahora. Sí, por supuesto, y vaya que está, Por eso, vaya que está, por claro. supuesto que está, y en las condiciones que se cumple también, ¿no? Sí, Lucas. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Ahí está. Entonces, todas las teorías de la pena están basadas en este concepto de ser humano a través de la clásica. Sí. No. Las actuales sí. Gracias. Ustedes hagan de eso lo que quieran. Digamos, porque muchos de ustedes, o quizás Lucas, con sus acertadas intervenciones, están de acuerdo con esto, ¿no? Alguien puede decir, bueno, para mí sí es así, bueno, listo, está bien. Lo que no podemos es esconder estas cosas, ¿no? Esa es la idea. Ese es el espíritu crítico. Acá no se trata de imponer una idea. Acá se trata de poner las cartas sobre la mesa. ¿Me siguen? Entonces, vos decís, el derecho penal no contempla o contempla un concepto de ser humano inventado, sí. Parte de la idea de un concepto de ser humano inventado, sí. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y muchachos, no sé qué haremos con eso. ¿Que las aulas universitarias tienen que aportar? Por supuesto. Es el lugar para aportar una función distinta, porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué castigar? Nos tenemos que preguntar, ¿es posible una sociedad sin castigo? ¿Es posible vivir sin castigar? Si transformamos el castigo en amor, ¿los resultados son mejores? Si transformamos el castigo en la concreción de un proyecto de vida de quien queremos castigar, ¿vamos a tener un resultado desde el amor mucho mejor? O sea, son cosas que nos tenemos que preguntar, pero no inventándonos un concepto de ser humano, que el que delinque es malo y el que no delinque es bueno, que en definitiva termina siendo el que es atrapado es malo y el que, no es, el que delinque y no es atrapado es bueno. O sea, ¿me explico? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, en función de este concepto de ser humano también se crea un concepto de comunidad. ¿Se acuerdan cuando yo les dije la diferencia entre los modelos de sociedad, sociedades consensuales y sociedades por conflicto? ¿Lo recuerdan cuando vimos los modelos de sociedad? Que había dos sociedades, las sociedades por consenso y las sociedades por conflicto. Sí, profe. Bueno, acá nace la sociedad por consenso. La comunidad persigue el bien común. Los representantes nuestros, que son los legisladores, ¿no?, van a construir la ley porque van a construir la ley en función del bienestar de la comunidad. La comunidad es la comunidad es aquella que busca el mismo bien común. Todos perseguimos el mismo bien. Hay una voluntad individual y una voluntad general representada por los legisladores. Esta mirada que nos rige en la actualidad nace acá,
en esta invención de comunidad. Inventan una idea de comunidad e inventan un concepto de ser humano. Y esta idea de comunidad nos hizo creer que los legisladores efectivamente sí o sí buscan el bien común y sí o sí el legislador es un ser racional que todo lo hace bien y que lo hace por el bien común. Nada de eso es comprobable en la realidad, porque los legisladores representan intereses, no el bien común. Y es una puja de intereses que allá va, esa puja de intereses salga para el lado que salga. A veces sale para el lado de las multinacionales, permitiendo que la pandemia se convierta en un gran abastecimiento de riqueza, o puede salir para el lado de quienes representan y que la pandemia termine siendo algo que proteja al común de la sociedad, ¿no? Entonces, que el legislador representa la voluntad general es una invención. Que en alguna oportunidad lo puede hacer, sí, por supuesto, pero no es a priori que la representatividad es literal, ¿no? Entonces, así como se inventan un concepto de ser humano, también de comunidad. En base a esto, la escuela clásica le dio un sentido a la pena y al sistema penal. El sistema penal va a servir exclusivamente para sostener el orden social. Entonces, el sistema penal va a servir para ir contra aquellos que atentan contra el orden social. ¿Sería, profe, como una especie de control social? El control social es previo, ¿no? El control social es previo y el Poder Ejecutivo lo lleva adelante a través del poder de policía. Pero vamos a corrernos de eso porque siempre jugamos con el tiempo, pero no está mal clara lo que decís. Bien, entonces, el sistema penal va a servir para el orden social. En definitiva, para el orden comercial, que es lo que rige a la comunidad. Y en base a ese concepto de ser humano y comunidad, le van a dar funciones a la pena. La pena tiene que ser, primero, legitimada por la existencia de un daño. Si no hay daño, no hay pena. Tiene que ser eficaz. ¿Cuál es la pena eficaz? La que desinteresa a los hombres de cometer delitos. Evita la comisión de delitos. Relacionen esto con el concepto de ser humano. Tiene que aplicarse de manera rápida. Tiene que ser aplicada con celeridad, con rapidez. Cuanto más pronto se aplica, más sirve a la prevención. Profe, ¿puede repetir? Tiene que aplicarse con celeridad, con rapidez. Cuanto más rápido se aplica, más sirve para prevenir. Igual todo esto está en los apuntes, chicos, no se preocupen, ¿eh? Tiene que ser certera. La certidumbre del castigo, por poco que sea, hace que sirva la pena como prevención para evitar delitos. Y debe ser proporcional. Debe ser proporcional. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Que debe aplicarse de acuerdo al daño causado. Esto únanlo cuando vimos pena privativa de la libertad. Que la pena privativa de la libertad vimos que una de las características que tenía era la posibilidad de graduarse.
más tiempo, menos tiempo. Entonces le sirve a esta función de la pena que debe ser proporcional. ¿Se entiende esto? La pena privativa de la libertad sirve para aplicarla en el tiempo. Entonces, la temporalidad hace que 1 mes, 2 meses, 3 meses de pena se pueda graduar de acuerdo al delito cometido. Unan los temas, digamos, cuando vimos pena privativa de la libertad con la función de la pena. Bien. Entonces, chicos, les voy a correr el monitor para que vean el cuadro que está hecho en la pared. ¿Lo llegan a ver? Si no, se los acerco. ¿Ven el pizarrón desde ahí? Sí, se ve un poquito lejos. A ver, por ahí sí prendo la luz. No ven mejor. Ajá. ¿Ahí lo ven mejor? Ahí se ve el reflejo de la lámpara. Sí. No se entiende, se ve pero no se entiende lo que está escrito. Está como Claro. borroso. Ah, Sí. a ver, espera. Bueno, si lo lee, lo entendemos. ¿Ahí? Ahí se ve. Ahí sí se ve. Ujú. Por lo menos. ¿Ahí? ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. entonces, chicos, resumiendo, la escuela clásica va a aparecer en estos siglos que yo les había señalado, del siglo XV al siglo XVIII, va a aparecer el capitalismo y va a aparecer la concepción de la división de la sociedad en clases, de la mano del marxismo, del pensamiento marxiano, ¿sí? Va a aparecer la clase burguesa, que es la propietaria, la clase proletaria o asalariada y los desocupados. ¿Bien? Y los desocupados. ¿Cuál es el rol que va a cumplir el sistema penal en esta realidad? El orden social. ¿Sí? La pena va a servir, o como presupuesto, mejor dicho, de la aplicación de una pena, o sea, del sistema penal, es que haya daño, que la pena debe aplicarse de manera proporcional. Tiene que estar establecida en la ley, el principio de legalidad, y creyendo en la autonomía de las personas. El principio de la autonomía de las personas. ¿Bien? ¿Entienden esto? Bien. Yo la última bueno, no la entendí, profe. ¿Qué cosa? La última de la autonomía no me queda claro. Bueno, el ser humano, para la escuela clásica, es un ser autónomo, ¿no? A través de la razón, es un ser, tiene la posibilidad de llevar adelante su propio destino, su propio proyecto de vida. Frente a ese poder de decisión, porque tiene la razón, tiene que hacerse cargo de los resultados de los actos que comete. De ahí el concepto de responsabilidad. ¿Por qué? Para la escuela clásica el ser humano es autónomo porque es responsable. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad es capacidad de responder. Capacidad de responder. Profe, es el libre albedrío, ¿no? En definitiva. Podríamos decir que para un sector de la filosofía jurídica estamos hablando del libre albedrío. Kant sería. Bien, perfecto. Pero frente a esto, el libre albedrío nunca se va a tomar como tal, sino que estaría la contraposición del determinismo, donde el ser humano siempre va a estar de alguna manera condicionado. Pero el libre albedrío le da el juego a la razón, digamos, ¿no? Le da el juego a la razón. Ahora sí, Lucas. Sí, gracias. Bueno, y el principio más importante, por eso yo lo puse un poco más grande,
que va a traer la escuela clásica es el principio de igualdad. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley. ¿Bien? ¿Entendieron esto? Sí, profe. A ver si puedo borrar. Bueno, entonces, chicos, para la escuela clásica, el delito va a ser una acción típica, antijurídica y de un sujeto culpable, o sea, responsable. Ah, porque saben que no lo sé qué, por eso no me está escribiendo. Esperen un segundo, a ver. Voy a hacerlo con esto. El delito entonces va a ser una acción típica, antijurídica y culpable, o sea, de un sujeto responsable. Profe, y esto tiene que ver con la diferencia de la medida de seguridad, que es una acción típica, antijurídica y no culpable. Perfecto, ¿por qué? Porque el sujeto que está enfermo no puede ser responsable porque no tiene capacidad de responder. A eso, por ejemplo, se refiere a las personas con enfermedades psiquiátricas. Bien, perfecto, muy bien. Hay muy una bien. lectura, vidas arrasadas o algo así. Vidas arrasadas, sí, vidas arrasadas, sí. Que habla sobre personas con enfermedades mentales en la psiquiatría, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, chicos, para la escuela clásica, el sujeto para poder ser castigado tiene que tener responsabilidad, o sea, capacidad de responder. Como dijo Clara, hay seres humanos que no tienen capacidad para responder, entonces ahí no pueden ser castigados, ¿bien? Fíjense y vean la analogía que hay entre esta mirada y la mirada actual del sistema penal, ¿no? Cómo se construyó, mejor dicho, la mirada actual en las bases de la escuela clásica. ¿Bien? Bueno, para cerrar esto entonces, vamos a hacer una crítica de la escuela clásica. La escuela clásica, ya lo dijimos, se basa en un concepto de ser humano inventado, idealizado, en un concepto de comunidad idealizada, y ahí termina, todo eso deriva en un criterio de aplicación del sistema penal de manera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a elegir a las personas a las quienes se le va a aplicar. ¿Por qué? Porque el fin de la pena para la escuela clásica es el orden social. ¿Bien? Entonces, ese orden social puede ser atacado, puede ser desordenado por aquellos que no se encuentran dentro de ese orden o buscan atacar ese orden. ¿Quiénes serían? No los propietarios, no los asalariados, sino los desocupados. Los desocupados, que son el último eslabón de la cadena de clases que vimos con anterioridad, van a ser los que van a atentar contra el sistema de producción, con el atentado a la propiedad, que va a ser uno de los principales derechos del ser humano. La propiedad va a tomar centralidad en el sistema penal como lo tiene hoy. El 75% de las personas sometidas al sistema penal son por delitos contra la propiedad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La propiedad tomó centralidad a partir de la escuela clásica de la Revolución Francesa y hoy tiene centralidad en el sistema penal. Hoy el sistema penal funciona para proteger la propiedad. Obviamente, supuestamente protege otros delitos. Por ejemplo, el 5% de personas sometidas al sistema por delitos contra la vida. Solo el 5%.
El resto es de otro tipo de delitos. 0 delitos contra el sistema penal, cometidos contra el sistema penal económico financiero. Profe, dice arriba de propiedad, proporción. Sí, producción, perdón. Producción. Bueno, entonces, chicos, ¿cuál es la principal crítica que se le hace, además de todas estas, ¿no?, a la escuela clásica? La principal crítica que se le hace y se le hizo y es incontestable es contra el pilar que sostiene la racionalidad clásica, que es el principio de igualdad. ¡Wow! Me quedé sin papel para secar, por eso no puedo escribir. A ver si ahí seca. Bueno, entienden, ¿no? Principio de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que nunca pudieron explicar en la escuela clásica, y no lo pueden explicar aún hoy, es cómo sostener el principio de igualdad como pilar del sistema capitalista democrático, cómo sostener el principio de igualdad en una total desigualdad de condiciones humanas. En una total desigualdad de condiciones humanas, porque el 84% del producto es consumido por el 12% de la población mundial. O sea, solo el 12% consume el 84% del producto. Hagan la cuenta al revés. Entonces, esto es la realidad del mundo. Esta es la realidad del mundo. Claro, es insostenible. Cae todo el sistema penal. ¿Qué principio de igualdad me hablas? ¿Cómo sostengo yo que todos somos iguales cuando la realidad es absolutamente desigual? ¿Cómo aplico la ley a todos por igual, si la realidad es absolutamente desigual? Entonces, como decía una frase antigua pero importante, la ley castiga a todos por igual dormir de noche abajo de los puentes, como para justificar la igualdad ante la ley. ¿Entiende lo que dice la frase? La ley castiga a todos por igual dormir de noche abajo de un puente. Está claro, ¿no? ¿Quiénes pueden dormir? Castigan todo igual, pero ¿quiénes duermen abajo de un puente? Entonces podríamos decir, la ley castiga a todos por igual el robo. Sí, claro, pero ¿quién puede robar? ¿Quién puede robar con éxito? ¿No? ¿Y a quién castiga? ¿Se entiende esto? Entonces, la escuela clásica nunca pudo sostener el principio de igualdad, porque también es una invención, es un invento. Lo que pasa es que el poder se afianzó construyendo racionalidades posteriores, que vamos a ver el miércoles que viene, para justificar esto. Entonces, como no podían responder a esta crítica, ¿no? ¿Qué hicieron? Encontraron la fórmula para seguir justificándose. ¿Y qué dijeron? A ver, ¿cómo encuentro yo si la realidad es desigual? ¿Cómo sostengo la igualdad? ¿Cómo digo y logro que los demás acepten las reglas del juego viviendo en una absoluta pobreza? ¿Cómo hago yo para justificarme mi poder? ¿No? ¿Cómo hago para justificar mi poder, ¿no? Mi riqueza, cuando los demás viven en la pobreza y sin embargo decir que eso está bien? A través del mérito. Bien, entonces lo que voy a decir es la culpa la tenés vos. Vos
vos sos pobre porque vos querés. Yo soy rico porque yo hice el esfuerzo para lograr esa riqueza. ¿Se entiende? Entonces, la demonización del otro, una vez más, viene a cubrir esa racionalidad para justificar lo que en términos reales no se puede justificar, que es la desigualdad. Acá empieza la demonización del otro. Es decir, bueno, no puedo justificar que yo tenga 100 y vos no tengas nada. ¿Cómo hago? Y bueno, la culpa es tuya. Entonces, dale palos a eso. Entonces, nosotros que decimos que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y los europeos dicen que los latinoamericanos y los africanos somos pobres porque creemos, y ahora los americanos dicen que los otros somos pobres porque nosotros mismos nos constituimos en pobres. Asumimos ese rol que nos imponen. ¿Se entiende la lógica del capitalismo? Como hay acumulación de riqueza, tengo que justificar en el principio de igualdad esa acumulación. Y bueno, vos no hiciste lo suficiente para hacerlo, o vos sos negro, o vos sos judío, o vos sos armenio, o vos sos oriental, o vos sos vos, ¿no? Gitano, homosexual, travesti, villero, inculto, gaucho, indio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Chicos, estamos muy flojos de tiempo para cubrir los temas, ¿sí? El miércoles que viene, yo sé que es un día antes del parcial, pero vamos a tener clase. Entonces yo les voy a pedir que para el miércoles que viene ustedes lean Positivismo Criminológico, ya léanlo, y yo les explico las dudas que tienen respecto de eso, y no agregamos más temas, pero sí agotemos la parte histórica, ¿sí? Dale, profe. Bien. Una consulta, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Javier. ¿Tienen idea cuántas preguntas son el parcial escrito? Creo que van a ser 3 o 4. Seguramente ¿Todas 4. a desarrollar? Sí. Bien, Todas a gracias. desarrollar. No sé, una consulta. La unidad 6, entonces, no entraría en el parcial. No. Estaba a cargo suyo. No. Que usted Si no dijo la que podemos después- dar, si no la por podemos eso. dar. Está bien, Si no la- porque usted, eso fue lo que dijo. Cuando dijo las unidades que a usted le tocaban, dijo que si llegábamos, entraba y si no, no entraba. O sea que no entra. Bueno, no me ponga los puntos, Mabel, porque es una especie de... Claro, pues me está diciendo, me está poniendo... Vos dijiste eso y como lo dijiste, ahora lo hacés. Pará. Pará. Anda a Siempre ponerle los hablo puntos a así. Camadro, anda a poner los puntos a Camadro, poner los puntos a otro profesor, a ver si te animás. Le Le pongo decís los puntos a mi marido. ¿Por qué no me organizás la vida también, Mabel? Claro, ¿viste? Vos dijiste eso, entonces como dijiste eso no lo vas a tomar, ¿no? ¿No es cierto? No, no es así. Profe, Sí. cuando vimos lo de desocupado, ¿se refería a la lucha de clases de Marx, del Claro. proletariado? Sí. Yo no quiero entrar en eso porque estaríamos todo un No, día pero hablando. es como para Sí. relacionarlo. Perfecto, Clara, perfecto. Justamente el pensamiento marxiano hace la lectura de esto que yo les conté hoy. De la burguesía, proletariado, Claro, y el concepto de clases es un concepto marxiano de la sociedad. Sí, perfecto. Ricardo, a mí me quedó una duda con respecto a la crítica. ¿Qué sería entonces en la escuela clásica? Se justifica diciendo, para tal delito, igual proporción de la pena, ¿una cosa así sería? Sí, claro, dicen el principio de proporcionalidad, claro. Igual pena para igual delito. Profe, una consulta. Gracias. ¿Cuánto va a ser la duración del examen? ¿Cuánto tiempo es? 1 hora y media. 1 hora y media. Sí. Genial, gracias.
Bueno, chicos, el Ricardo, miércoles... Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Quería saber si vos nos podrías decir cómo podría ser un estilo de pregunta que hagas en el parcial. ¿Cómo sería relacionar un tema con el otro? Sí, son preguntas a desarrollar los temas que vinimos viendo, de todos los profesores, ¿no? Preguntas a desarrollar, que ustedes lean los temas, ya deben estar leyendo todo, lean los temas que vimos y van a ser para desarrollarlos, ¿sí? Por ejemplo, el estilo de la clase que hicimos hoy. ¿Entendieron los temas de hoy? Yo sé que es mucho en poco tiempo, por eso me preocupa. Sí, se entendió muchísimo y no, lo que tiene es que como es todo tan amplio y a su vez un poco todo se relaciona con todo de alguna manera, Sí. bueno, no entendía bien cómo podrías llegar a hacer una formulación de una pregunta. Bueno, pero es desarrollar no es solucionar, ¿no? La idea es que ustedes desarrollen el tema, no lo solucionen, ¿no? No busquen que encuentren la respuesta, sino van a ser temas justamente para eso, para que ustedes puedan desarrollar el concepto de lo que vinimos viendo. La idea es que nosotros podamos saber si ustedes entendieron, ¿sí? Una consultita. Y nosotros, los que rendimos en forma virtual. Otra vez, Mabel, otra vez, me decís, ¿cuántas veces me vas a decir que tuviste Mabel? 17 veces me dijiste que... Bueno, pero una idea de cómo nos van a dar, o sea, ¿ustedes quieren que preparemos un tema para desarrollar o directamente nos van a empezar a preguntar? ¿Qué querés? No, yo lo que ustedes digan. Yo me sujeto. Dale, decime qué querés. Y yo generalmente todos los orales que di para romper el hielo, por ahí preparo un tema, pero obviamente Bueno, sé que tengo dale, que todas las prepara un tema. unidades. Prepara Bueno, un tema y profe, empezá con eso. Sí. A mí que Gracias. me toman oral, pero presencial, ¿puedo Sí. preparar también un tema o me preguntan directamente? No, podés preparar un tema, Clara. Dale, buenísimo. Y sería a las 3 entonces. Sí, yo igual no te preocupes porque quizás podamos hacer lo que vamos a calcular es no hacerte esperar, ¿viste? Vamos a ver si nos podemos organizar para que no tengas que esperar. Yo te aviso el horario. Igual no hay problema. Total, no trabajo ese día, así que me tomo el día. No, pero digamos, anda a las 3. Si no te llego a avisar nada, anda a las 3. Bueno, dale, ¿Vale? perfecto. Bueno. Dale, listo. ¿Entendieron la clase, chicos? Sí, se entendió, profe. Sí, se entendió perfectamente. Profe, muy claro fue. Sí. Bueno, listo entonces, terminamos. Bueno, sí. Igual consulto, profe, entonces nos queda el texto de escuela positiva, ¿puede ser? Vean Escuela Positiva, así yo les saco el miércoles, vamos a hacer una clase de repaso. Bien. Yo les saco las dudas de Escuela Positiva, terminamos de ver Escuela Clásica y ya con eso al otro día tenemos el examen. Perfecto. Bueno, gracias, profesor. Igual Gracias. nos vemos igual el lunes nos vemos nosotros. Dale. 16:45. Bueno, perfecto. Gracias. Hasta luego. Chau. Gracias, profesor. Gracias.